Quiero ver el mapa de las alianzas. No dejo de pensar en Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. Creo que sí. Es el momento de atacar, antes de que Fulke decida que ya no necesita a Sigurd. Partiré ahora, y a mi regreso traeré de vuelta a Sigurd. Te lo prometo. Bien. Informaré a nuestros aliados de inmediato. Reúnete con Basim cuando puedas. Ya debería estar en Croydon. On Christus namen! No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia, pero sí el más ruidoso. No era mi intención fallaros, Jarl Gudrun. Fue solo un momento. Estaba muy cansado. Como todos, muchacho. La marcha hasta aquí fue dura. Aún así, no vuelvas a decepcionarme. ¿Me oyes? Mi Jarl. Lo siento. Debes de ser Eivor. Me han hablado mucho de ti, joven. Dicen que eres fenomenal. Ya lo veremos. Soy Eivor, del clan del Cuervo. He abierto un surco en esta tierra fértil y los escaldos ya cantan mis proezas a viva voz. Solo alardean aquellos que necesitan demostrar algo. Los grandes callan. Eivor quiere rescatar a Sigurd de las zarpas de Fulke. Está en la fortaleza de Porchester. Si queréis coronaros en rey de Wessex, Porchester debe caer. Una alianza nos beneficiaría a ambos. Me prometiste un gran ejército, pero con lo que has reunido no podemos asaltar ni el jardín de una vieja. Estas no son todas mis fuerzas. ¿Y el resto? Tus aliados están en camino. Debemos ser pacientes. No podemos esperarlos. Marcharemos en cuanto sea posible. ¿Con tan pocos hombres? ¿Tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sentado mientras Sigurd esté en manos de esa loba. Podemos prepararnos para un ataque en el bosque al este de Porchester. Pero hay centinelas en el camino. Yo me ocupo de ellos. Dime dónde están y dejaré a Fulke ciega. Uno recorre el camino entre Breworth y Chichester. Otro está en la ribera al norte de Crowley. El tercero vigila las colinas al sur de Croydon. Pero te lo advierto, no sabemos si están solos. Puede haber más. Debemos asumir ese riesgo. Los encontraré. Posicionad a los hombres cerca de Porchester. Es una jugada temeraria, cebacuervos. Si nos avistan, seremos vulnerables. Si queréis vencer, debéis actuar ahora. Cada hora que perdemos podría ser la última de Sigurd. Más te vale estar a la altura. Ahí, un centinela. ¡Dispersaos y venceremos! Ya no le contarás cuentos a Fulke. Huelo sangre en el aire. Aquí hay un cadáver. He encontrado ya al centinela. Dijeron que había un centinela en esta colina. Los lobos lo han matado. Se me han adelantado.
centinela patrulla la ribera al norte de Crowley. Un centinela de full, pero justo. ¡Ayúdame, señor! ¡Venganza! ¡Alimaña! Qué interesante. Este centinela llevaba órdenes de Fulke. Basim querrá ver esto. Me he ocupado de los centinelas. Basim y Gudrun me esperan en el bosque al este de Porchester. ¡Concentraos y... ¡Pagarás por eso! Dios está conmigo. ¡Paga por tus pecados! Los centinelas han muerto y vuestro campamento es seguro. Os dije que funcionaría. El tiempo lo dirá. He cegado todos los ojos que pudieran veros. Lo que es ciego es tu fe en ti mismo. Eso está claro. Uno de los centinelas llevaba algo interesante. Fulke sabe de la caída de Croydon. ¿Está reuniendo hombres y provisiones, tal vez para resistir un asedio? Si se refugia en Porchester, pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd. ¿Todavía pensáis que me estoy precipitando, Gudrun? ¡Sajones! ¡Sajones por el oeste! Lo que pienso es que esto es culpa de tus prisas. Han avisado a Fulke. Debía de haber más centinelas de los que creíamos. Lo hecho está. Ahorrad aliento para la batalla. ¡Maldito! ¡Todos seguidme! ¡Thor guía mi arma! ¡Están cediendo! ¡Hacedlos retroceder! ¡Ya voy yo! ¡Este es tu fin! ¡Por el otro lado! ¡Di! ¡Adiós! ¡Los sajones flaquean! ¡Arrolladlos! ¡Estampadlos contra el lodo! ¿Contigo, cobarde?
sabandijas! ¡Volved a Porchester! ¡Huyen como conejos! Pues los cazaremos como perros. Me pido la cabeza de ese cardo. No si lo alcanzo yo antes, ceporro. ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! ¡Ve con tus dioses! ¡Has hallado la muerte, sajón! Pronto te reunirás con tu amigo. ¿De veras luchas por ese saco de carne marchita? ¿Por Sigurd, el enfermo? Como una plaga, traes a tus falsas deidades a esta tierra. Pero no sabes quiénes deciden realmente nuestro destino. Hoy decido yo tu destino, sajón. Estoy listo para mi última travesía. Muéstrame qué hay más allá. No lo haré. Ve y cuéntale a Fulke lo que has visto hoy. Dile que Eivor le arrancará el corazón del pecho. Le diré a Fulke que su enemigo es un enclenque, sin agallas para terminar lo que ha empezado. Lamentarás haberte Ha apiadado. muerto, Eivor. Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Muchacho imprudente, te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Gudrun. Es Fulke quien merece vuestra ira, no Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Muchos han muerto, entre ellos mi amigo. La culpa es mía. Lo sé y me avergüenzo de ello. Triste consuelo para los muertos. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester, pero ahora Fulke está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré al oeste. Y pues, pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, cebacuervos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor... Gudrun, azote de los sajones. Escucharé cuanto tengáis que decir. Para salvar a tu Jarl, tu mente debe ser fría como la escarcha. El valor es tanto tu enemigo como tu aliado. No te lances a la desesperada. Aparece cuando nadie lo espere y ataca con presteza. Reúne a tus aliados. Busca el momento oportuno. Y solo entonces aplasta al enemigo. Todavía puedes triunfar. Ve con la sabiduría de Odín, la fuerza de Thor, la astucia de Freya. Ve y busca a tu hermano. Gudrun hablaba con furia, pero había sabiduría en sus palabras. Le haré caso. Mi orgullo no me impide admitir un error. Entonces también hay sabiduría en ti. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces, tenemos trabajo. Necesitamos un nuevo campamento. Los sajones creen que hemos huido, pero nos acercaremos aún más. Aquí. Los sorprenderemos. Erke, Stow, Liufvina, vosotros iréis delante. Juntos acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo. Pero una deuda es una deuda. Además, son hombres de Wessex, súbditos de Alfred. No son tus hermanos. Partiremos de inmediato. Nos abalanzaremos sobre ellos como el martillo de Thor. Después, asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todo Sussex. Sí, si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Sigurd. El centinela llevaba una carta que mencionaba Breworth, Guilford y Crowley. En Crowley fabrican armas,
y en Guildford alimento. Briworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uva, necesito tu brazo de hachero en Guildford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Briworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien, nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento sajón. Corazón de león y astucia de cuervo. Gudrun se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la obra. ¿Cómo está el lugar? Hay más soldados sajones que piojos en un gorrino. Tan solo verlo me agria la sangre. Quizá te complacería más ver sus cadáveres en un lodazal. Vamos a averiguarlo. Eivor, te lo ruego. Sean o no hombres de Alfred, son sajones y cristianos. Si hablo con ellos, podemos evitar derramar sangre. Y perderíamos el factor sorpresa. Esa gente se gana el pan blandiendo una espada. Ataquemos sin avisar. No tiene sentido alarmarlos. Me ocuparé de ellos en silencio. Preparaos por si necesito ayuda. Te cubriremos las espaldas. Me atacarán en cuanto me vean. ¿Solo te diviertes tú, Eivor? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Sangra! Podríamos haberlo resuelto de forma más civilizada. Ya es tarde para eso. ¡Así! ¡Mucho mejor! ¡Anahoc! ¡Ya es nuestro! No ha sido tan difícil, ¿verdad, Stowe? Incluso una sola muerte es demasiado. Ahora debo destruir los suministros de Fulke. Mejor que no me vean aquí. Con la capucha valdrá. ¿Todo listo? Para ser un pueblo de granjeros y pastores, está repleto de espadas. Uno lleva ropas de Zen. Y lo acompañan sus hombres. Han entrado en la casa comunal. Si tenemos cuidado, deberíamos poder quemar los graneros sin llamar la atención del Zeng. ¡Ja! ¿Es una broma? ¡Que vengan! Hace tiempo que no veo a un guerrero sajón que merezca la pena.
¡Afronta tu destino! Nos han Gracias, visto. Odín. Estoy harto de merodear a escondidas. ¿Dónde está ese Zeng? ¿Ratas en los campos? No en mi presencia. ¡Oh! ¡Muere! Debemos cubrirnos las espaldas. ¡Trágate esto! ¡Conmigo! ¡Hacia tu muerte! Así es como se... ¡Serás cobarde! Hay que arreglar eso. ¡Yo me ocupo! ¡Conmigo! ¡Espera! ¡Sangra, boñiga! ¡La justicia de Dios te aguarda! Breworth. Esos muros de piedra encierran un bosque de espadas sajonas. Basim está por aquí. ¿Qué has averiguado? Breworth está repleto de guardias y cuentan con refuerzos en el río. 2 hombres de confianza de Fulke se encuentran al mando. Hay que matar a los líderes y quemar las barcas. Diezmados y asustados, no estarán en condiciones de unirse a Fulke en Porchester. Buen plan. Con miedo solo mirarán por sus propios intereses. ¿Cómo? ¡Vas! ¡Derribad a
esa rata! ¡Ya tardas en morir! ¡Alarma! ¡Los daneses! ¡Alarma! Uno menos, queda otro. Seguramente esté en la fortaleza. ¡Saluda a los ¡Serás gusanos! ¡Alimaña! ¡Te fulminaré! Hemos terminado. Fulke no podrá contar con la ayuda de Briworth. Nos vemos en el campamento. Los hombres de Fulke obtienen su... Soma debería estar por aquí cerca. Soma, ¿qué pasa aquí? Los bandidos aprovechan el desconcierto que hay en Sussex para llenarse los bolsillos. Odín nos sonríe hoy. Vamos a quemar esto hasta que solo queden cenizas. Fulke no obtendrá más armas de este lugar. Podríamos atacar mientras están distraídos, pero sería más seguro lanzar flechas con fuego. Atacamos con todo. Este es el momento. Adelante, yo te sigo. ¡Adelante! ¡Combatamos al enemigo!
¡Ya está! ¡Oh! ¡Te voy a destripar! ¡Bajo tierra! ¡Tierra de las entrañas! Es gratificante, ¿verdad? ¡Los hombres de Fulke necesitan sacos malos! No hay Seider que